órbitas. Esta, esta era la concepción, esta era la idea, este era el modelo. Y ese modelo funcionó y explica mucho del comportamiento de la materia. Ha sido un modelo útil. Y hasta el día de hoy todavía explicamos cierto comportamiento de la materia con este modelo. Lamentablemente, todo lo nuevo que se sabe es de que no es así. ¿De qué podemos estar seguros? Podemos estar seguros de que el núcleo se encuentra en el centro. Ahí reside la masa, la mayor parte de la masa, no sé, en este momento podría decir un 99.9% de la masa se encuentra en el núcleo. Y luego muy poca masa está en la envoltura, y esa envoltura está compuesta por electrones. Esto de los electrones, ¿por qué no? ¿Por qué no se encuentran en órbitas definidas? Como aquí vemos una partícula que está dando vueltas alrededor del núcleo, como lo hace, por ejemplo, la Luna o un satélite, donde sabemos exactamente dónde está, a qué radio está describiendo su órbita. Eso es lo que sabemos de la Luna, eso sabemos de un satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra, o la Tierra misma dando vueltas alrededor del Sol. ¿Por qué no es así? Bueno, porque en cierto momento se descubrió de que no sabíamos dónde se encontraban, ni tampoco qué velocidad tenían, o cuánta energía tenían. Y en cuanto uno trataba de averiguar dónde están, entonces había que sacar una foto como esta, decir, bueno, aquí está el electrón, y entonces sabemos exactamente dónde está, pero ya también no sabemos qué energía tiene. O sea, por ejemplo, a qué velocidad se mueve. Entonces, el nuevo panorama, la nueva visión es de que no conocemos precisamente toda la información necesaria de los electrones. Ahora, ¿por qué esto no es así? ¿Por qué no podemos averiguar la posición y la energía de un electrón? Lo que sabemos es vagamente de que hay una probabilidad de que el electrón se encuentre en una región. Entonces, este es un orbital 1, y también en la capa 2 es un orbital 2. No sabemos exactamente dónde está. Esto no es una nube de electrones. Estos no son miles de electrones que están dando vueltas. Es un electrón, nada más. Aquí es un electrón. Pero no sabemos dónde está, si es este puntito aquí o es este otro puntito. Entonces, esta es una representación de todas las posibilidades que podría haber. Entonces, el electrón que está en la capa 2 podría estar con una alta probabilidad de encontrarse aquí. Hay una menor probabilidad donde está aquí en blanco. Y nuevamente nuevamente aumenta la probabilidad de que el electrón se encuentre aquí. Y este es un electrón, y esta representación de la derecha es un electrón que se encuentra en la capa 2. Mientras que a la izquierda tenemos un electrón que se encuentra en la capa 1. Y vean ustedes que, de acuerdo a la escala,
Ustedes ven el núcleo, que es el punto negro. Ven ustedes que estas probabilidades se sobreponen. Hagan el experimento mental de sobreponer esta nube sobre esta otra nube. Ahí entonces es complicado. Empecemos por el núcleo nuevamente. ¿Qué cosa hay en el núcleo? En el núcleo tenemos los protones que están aquí en rojo, con un signo positivo, y los neutrones que son estas esferas azules. ¿Qué son los protones y los neutrones? No, el protón tiene una carga 1 positivo, ese fue el modelo, y el neutrón tiene una carga neutra de 0. Esto no fue un invento, no es un invento, sino que efectivamente se han encontrado estas partículas. Desintegrando, rompiendo el núcleo, eso se logra hacer haciendo chocar núcleos entre sí. Al chocar dos núcleos y claro, después de un choque se rompe y luego se observa qué es lo que ha resultado, qué es lo que ha quedado, y se ha observado de que estas partículas, los protones, tienen una carga 1 positivo y los neutrones. Entonces, de esto podemos estar seguros. Y se creía que estas eran las partículas más pequeñas que puede haber, aparte de los electrones. Pero, posteriormente, al hacer colisionar los protones y los neutrones, estos se desintegran, se rompen, y lo que queda son quarks. Y por esa razón es de que sabemos que existen esas subpartículas que se llaman quarks. Y esto no sé cómo se ha logrado medir sus cargas eléctricas. En el caso de los protones, se sabe que tienen una carga eléctrica y esa carga eléctrica es muy pequeña. Es con hartos decimales, 0,000 de 10. Pero como es difícil trabajar con estas cargas tan pequeñas, entonces se dijo, bueno, que tengan una carga relativa. Eso que sea 1 positivo. Eso va a representar a la carga eléctrica de un protón. Pero ahora, en los quarks, ¿qué carga eléctrica tienen? Con seguridad que su carga eléctrica es también muy pequeña. Y menor que 1. Ahora, exactamente, si es que se ha medido la carga eléctrica de un quark, eso en este momento no sé, o si es que se ha inventado estas cargas eléctricas. El asunto es que se ha inventado un modelo en el cual los quarks hacia arriba tienen una carga positivo 2/3 y los quarks hacia abajo tienen una carga eléctrica negativo 1/3. De manera que convenientemente un álgebra de los quarks hacia arriba y los quarks hacia abajo permite calcular la carga del protón. De manera que 2 quarks, carga eléctrica 2/3 positivo, más un quark que tiene una carga eléctrica, un quark hacia abajo que tiene una carga eléctrica negativa 1/3, sumando todo esto sale 1. Y ahora, ¿cómo serían los neutrones? Porque tienen quarks hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como tiene un quark hacia arriba y 2 quarks hacia abajo, reemplazando sus respectivas cargas eléctricas, magia, y sale que la carga eléctrica del neutrón es 0. Esto de que el protón es 1 y que el neutrón es 0, eso ya se sabía, ya se comprobó. Y ahora el modelo con los quarks permite reproducir ese importante resultado. Ahora,
Si es que los neutrones y los protones están hechos de quarks, entonces podría ser de que podemos fabricar neutrones o fabricar neutrones o fabricar protones. Y esa es la idea de cómo se creó la materia. Inicialmente habría quarks, o tal vez cosas más pequeñas, y al juntar estos quarks se crearon protones, neutrones, y los protones que tienen carga eléctrica, uno positivo, atrajeron a electrones y de esa manera se crearon los átomos. Se crearon, digo, bueno, como yo soy católico, entonces posiblemente Dios ha debido hacer eso. Y luego, teóricamente, si es que tenemos un neutrón que tiene estos dos quarks hacia abajo y un quark hacia arriba, up y down, entonces podríamos, a partir de un neutrón, podríamos crear un protón. Y eso también se ha logrado demostrar, cambiando al quark, porque resulta que el quark, a su vez, está constituido por otras partículas. Entonces, transformar un quark hacia abajo en un quark hacia arriba, eso es posible, y eso es lo que se está viendo aquí en el esquema de la derecha. Un quark hacia abajo se transforma en un quark hacia arriba por intermediación de un bosón de doble negativo. Y en esa transformación, porque el quark hacia abajo y el quark hacia arriba no son iguales, no tienen la misma carga eléctrica, e inclusive tienen diferentes masas, porque tienen masa. Entonces, ¿cómo así ocurre esta transformación? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, para que eso ocurra se tiene que emitir un antineutrino y una partícula beta. Pero lo importante acá es ver de que eso es posible, de que no nos tenemos que sorprender. Aquí vemos unas reacciones de cómo se podría transformar un protón en un neutrón. ¿No? Aquí tenemos el protón, que reacciona con un antineutrino y produce un neutrón y un positrón. Y estas reacciones son también al revés, es decir, un neutrón que se encuentra, que colisiona con un positrón, da lugar a un protón y un antineutrino. También es posible esta otra reacción, ya también de un protón con un electrón. Y esta reacción es realmente espectacular, porque protones y neutrones es lo que normalmente conocemos nosotros que hay en un átomo. Y esto produce un neutrón y un neutrino. Estas partículas neutrino son realmente misteriosas. Son partículas que están vagando por el espacio, pero no vagando no exactamente, no están paseando por el espacio, sino que están lloviendo en el universo. No es exactamente una lluvia así densa, pero sí están llegando del espacio exterior a la Tierra. Y cuando estas colisionan con un neutrón, fíjense lo que sucede, se produce un protón y un electrón. Si por esto es que nos da cáncer, puede ser, porque ustedes tienen neutrones en su cuerpo y constantemente están emitiendo neutrinos. Entonces puede producir esta reacción.
Todo esto es, hasta el momento, estas son reacciones que nos podemos imaginar. Pues eso sería lo que sucede con partículas del núcleo. Y también habíamos dicho de que los electrones no sabemos exactamente dónde están. Y al final tenemos una probabilidad de que los electrones se encuentren en cierto lugar. Habíamos dicho de que esto es porque no sabemos dónde están los electrones y qué energía tienen. ¿Y cómo es esto que no sabemos dónde están y qué energía tienen? Es que somos incapaces de calcular aquello, somos incapaces de medir aquello, y por eso es importante que ustedes hayan visto el video acerca de el experimento de la doble ranura. Estas son las dobles ranuras, son dos rendijas. Y en este experimento se disparan partículas, se disparan electrones para que atraviesen estas aberturas. Y detrás de estas aberturas está una placa fotográfica donde se registra los impactos de los electrones. ¿Cómo deberían llegar los electrones hasta esta película, hasta esta pared? Bueno, si es que fueran partículas, deberían llegar en más o menos esta área, ¿no? Un poquito la puntería no es tan buena porque los electrones pueden estar viendo un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Estas ranuras son fabricadas por el hombre, entonces tienen un, un, una distancia, un espacio, y entonces los electrones pueden atravesar esta ranura en diferentes direcciones, aunque limitadas. No es que un electrón ya va a disparar ya también hacia allá, sino que debería atravesar en unas direcciones preferentes, dando lugar a estas dos franjas, bien nítidas. Pero el hecho es de que los electrones no hacen esto, sino que aparecen estas otras franjas. ¿Y por qué tendrían que aparecer? Porque está claro de que si es que la puntería no es buena, entonces deberían aparecer electrones en todas partes, porque estuviesen rebotando, porque como les decía, la puntería no es buena, o sea, nuestra habilidad de disparar los electrones y de fabricar estas ranuras no es buena. Entonces aparecen en todas partes los electrones, pero tampoco es así, sino de que aparecen estas franjas que se diferencian nítidamente unas de otras. ¿Cómo es así? Si había solamente dos ranuras, ¿por qué aparecen aquí cinco franjas? Y eso se explica en el video. Es que los electrones se propagan y tienen un comportamiento de onda. Y esas ondas se anulan entre sí. De manera de que en estas regiones donde no aparecen estas franjas, se han anulado esas ondas. Y entonces, bueno, este espectro es el que se obtiene. Y entonces está claro, el electrón es una onda y no es una partícula. Pero nuevamente aparece el misterio y la magia de que cuando se trata de medir si es que un electrón ha pasado o no ha pasado por esta rendija, ya también el electrón o los electrones empiezan ya no a formar estas varias franjas, estas interferencias, sino empiezan a formar solamente estas dos franjas. Y eso es lo misterioso. Acerca, bueno,
De los electrones vamos a seguir hablando, pero más adelante. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Eso nadie sabe. En cierto momento los electrones se comportan como partículas y en cierto momento se comportan como onda. ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué un quark se puede transformar un quark down se puede transformar en un quark hacia abajo se puede transformar en un quark hacia arriba, pero el quark hacia arriba no se puede transformar en un quark hacia abajo? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no lo podemos medir? ¿Por qué no lo podemos observar? ¿Por qué nuestro modelo en cierto modo funciona, pero en cierto modo no funciona? Y una de las explicaciones es de que nosotros estamos viendo solamente una parte. ¿Ven ustedes esta imagen? Aquí hay una hélice, aquí hay una escalera. ¿Esto qué será? Y nos podemos dar cuenta de que este es un bote, este es un barco, que está flotando sobre el agua y nosotros vemos aquí la hélice y la escalera, pero no vemos el barco. ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos metidos debajo del agua. Lo mismo que aquí. Vemos el bote desde abajo, pero no tenemos idea de cómo es en realidad el bote, cómo es el barco. Y eso es porque estamos limitados a estas tres dimensiones. Nosotros somos seres tridimensionales y podemos medir y ver en muchas dimensiones, pero posiblemente hay otras dimensiones más, como esa dimensión tan extraña que es la gravedad, la deformación espacio-tiempo, que no nos podemos ni siquiera imaginar, porque es así, pero no existe la fuerza de gravedad. Y eso, en todo su estudio de ingeniería, van a calcular con la fuerza de gravedad, pero eso realmente existe. Ese es todo un misterio. Y bueno, a nosotros lo que nos toca es aplicar los modelos y tratar de calcular aquellos fenómenos que podemos calcular. Bien, entonces este es un panorama general acerca del átomo. Y ahora tratemos de continuar describiendo la materia. Aquí ven ustedes, bueno, antes de proseguir, nuevamente, no se olviden de que esta es una charla amena, espero de que sea una charla interesante, una charla entre mí y ustedes acerca de acerca del átomo. A donde vamos a llegar es a los elementos. Entonces, en esta charla, en cualquier momento ustedes, por favor, simplemente hagan preguntas, hagan observaciones. Para hacer alguna pregunta, enciendan su micrófono y simplemente hablen. Después de eso, apaguen nuevamente su micrófono. Bien. Entonces, a donde vamos a llegar es a los elementos. Aquí, por ejemplo, el carbono. Y aquí estamos viendo una representación de la tabla periódica. Aquí están todos los elementos y aquí está el carbono. Y el carbono, aquí hay una cifra que dice 6. ¿Qué será eso? ¿Alguien sabe? Claro que saben, pero no lo quieren decir. Subíndice, Inge. Su peso atómico. Elementos no son. Sí, es un subíndice, sí.
Sí, toda la razón. Eh, Aunque los subíndices que utilizamos en química, generalmente los escribimos aquí a la derecha, aquí a la derecha. Entonces no es el subíndice normal que utilizamos. Y luego es parte del peso, pero no es el peso completo. El peso atómico es 12. En cambio, este número de aquí es 6. Es la mitad. ¿Por qué es la mitad? Bueno, bueno, y normalmente los elementos, por ejemplo aquí el carbono, los elementos tienen dos numeritos. Y esos dos numeritos no los han escrito aquí, son así. Este 12, ese 12 sería el peso atómico. Pero no exactamente el peso atómico, sino este es A. Entonces ahora digo qué cosas son. Este Z es el número atómico. Y este A es el número de masa. Porque la masa, el peso atómico verdadero, es este que dice acá, masa atómica. Masa o peso. Bueno, claro, cuando llegan en física, no. Peso y masa no es lo mismo. Muy diferente. ¿Y por qué van a decir? ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que la fuerza de la gravedad. Y si fuerza de gravedad, eso no existe. No, sí existe, aquí está lo de G, la aceleración gravitacional, pero bueno, eso ya es una discusión que van a tener en física. Entonces, esta es la masa atómica, y sí, es lo correcto usar el término masa, eh, y la masa es 12,0107 U. Entonces son unidades de masa atómica. También abreviadas UMAS. UMA, unidades de masa atómica. En sí, la masa de un átomo es bien pequeña. 0,0000000 gramos. No vamos a trabajar con tantos ceros, entonces se han simplificado los ceros. He dicho, bueno, la masa tenga una unidad apropiada para hablar de los átomos. Y esa sería la unidad de masa atómica. Pero inclusive esto es complicado, 0,107. Entonces al principio se dice que la masa sea 12. No sea 12,0107, que sea 12. Por eso se llama número de masa. Es un número entero. ¿Por qué tendría que ser 12? Lo que pasa es que el carbono tiene este número 6, que es el número atómico, y ese número atómico es el número de prótones. Entonces, la masa de un átomo de carbono sería 12 y tiene 6 protones y cada protón tiene una masa de 1. Masa 1. Y como son 6, entonces ya sería que la masa de un átomo de carbono tendría que ser 6, pero es que no solamente tiene protones, sino que también tiene neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el carbono? Tiene también 6. Y cada neutrón